quede claro, porque el proceso legislativo es un poco, tiene uno que hacerlo repetitivo para que se te quede, ¿no? O sea, van a ver que no es complicado, pero hay que repasarlo algunas veces. Entonces, muy bien, vamos a ver que el proceso legislativo precisamente comienza a partir de la iniciativa. Entonces, ya nos decía muy bien Eric aquí que el proceso legislativo comenzaba a partir de estas etapas, ¿no? O sea, hay una iniciativa, hay una discusión, aprobación, la promulgación o la publicación, ya vamos a ver, y la vigencia, y comienza la ley, ¿no? Ese sería básicamente. Entonces, un proceso legislativo parece fácil, pero en realidad pues es complicado. Comienza a partir de que, dependiendo de quién lo está solicitando, pues tiene que iniciar con una iniciativa, ¿no? Alguien tiene que decir, yo quiero iniciar con una ley que sea esta ley X porque pues es necesaria, digamos, para cumplir con algún objetivo. O sea, bueno, por ejemplo, si vemos una sociedad que es como la nuestra, les digo, violenta, pues vamos a tratar de bajar esos niveles de violencia, ¿no? Entonces vamos a hacer alguna ley que se relacione. Entonces, en sentido jurídico amplio, precisamente la iniciativa es la facultad que otorga la Constitución para ciertos servidores públicos, para ciertos poderes, en cuanto a denunciar o solicitar un órgano legislativo colegiado, tratar un asunto en particular y precisamente derivado de eso, hacer una ley o un decreto. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces el proceso, o sea, bueno, el proceso de iniciativa no termina con una ley, sino con un decreto, pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces, una ley, para hacer una ley, pues sería necesario entonces que alguno de los que están en el artículo 71 lo solicite. Entonces, muy bien, ahí sí tienen, si pueden localizar ahora su constitución, ahorita leemos el artículo 71, es precisamente entonces, el proceso legislativo básicamente tiene, o sea, ¿cómo podemos llegar a ese? Anteriormente se decía que los ciudadanos no podíamos acceder al poder legislativo directamente, sino que teníamos que hacerlo a través de los mismos diputados. Entonces, no podía haber una iniciativa que viniera de los ciudadanos. Entonces, ahora se supone que hay una, pero todavía tiene muchos candados, o sea, es todavía muy complicado. Entonces, esta facultad para iniciar, ¿puede alguien leer, por favor, su artículo 71, si lo tienen aquí a la mano? A ver, ¿quién? Ajá, adelante, Stephanie, por favor. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 1. Al presidente de la República. 2. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión. 3. A las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. 4. A los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señala la ley. Muy bien, ¿Continúo? muchas gracias. Así está bien, Gracias. ahí está bien, para ver primero entonces quiénes son estas personas. Entonces ya vemos que es precisamente el artículo 71 señala a restringidas personas. Si ustedes ven, el presidente tiene una facultad que le llamamos, que se le llama eh, una, ay, se me fue el nombre y les iba a decir una facultad, bueno, que le tienen que poner especial atención, eso se refiere, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre, se me fue el nombre coloquial con el que se le conoce, pero bueno, básicamente sería esto. Muy bien, Jessica, gracias. Está muy bien, ya leí aquí. Los particulares entonces ejercen solamente para, digamos que los particulares es restringido todavía la participación, ¿no? Eso es lo que les digo. Entonces, básicamente, pues pueden decir, por ejemplo, pues tenemos alguna situación en la que, pues nos vimos envueltos por ejemplo, en alguna desaparición de poderes, o sea, es decir, que se pelearon ahí cuando iba a tomar posesión alguno de los poderes y se desata ahí un conflicto. Entonces, bueno, es en el momento en el que los ciudadanos pueden solicitarlo. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente entonces, ¿cómo es la iniciativa de ley? O sea, la iniciativa de ley no es que yo le diga a la Cámara que solicito una ley, por favor, me pueden hacer esta ley
es una ley que tiene que tener los siguientes elementos, ¿no? Más bien lo que yo hago cuando inicio el proceso legislativo es que yo llevo una ley ya hecha. Y entonces en esa ley al principio de esa ley pongo una exposición de motivos en la que señalo por qué es necesario aprobar esa ley. Eso es lo que van a leer los diputados. Bueno, si bien nos va, eso es lo que tendrían que leer los diputados y los senadores. O sea, esta iniciativa y leer todo el contenido de la ley para decir si está bien. Primero, o sea, lo primero que tendrían que ver es que no es inconstitucional o anticonstitucional, o sea, es decir, no está fundamentada en la Constitución, primero, y segundo, no se opone a ninguna norma constitucional, ¿no? Entonces, por eso les digo. Bueno, el proyecto de ley entonces básicamente tendrá esto, disposiciones generales, instituciones, sanciones, prevenciones generales. Y el autor entonces de la iniciativa también, si ustedes ven, en la próxima clase les pongo un proyecto de iniciativa. Entonces, lo primero que va a decir es proyecto de iniciativa de la senadora tal por el del partido Morena o del Partido Social del Encuentro Democrático, lo que sea, ¿no? Ahí va a decir quiénes son los autores y después de eso va a venir la exposición de motivos. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase para hacerlo, para ya verlo en el papel, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la elaboración de una iniciativa? Esto se lo deberían de dar. Esta es una presentación que va dirigida precisamente a las personas que se van a encargar de eso. También en la próxima clase les voy a contar de un proyecto de una reforma que se va a hacer a la Constitución del Estado de México y en la que yo voy a participar. Les platico para la segunda parte del curso. Vamos a hacer algo como más práctico y la intención es que ustedes puedan ver a lo mejor un poco eso de cómo se hace una reforma, en este caso una reforma constitucional, ¿no? Una constitución local. Muy bien. Entonces, a partir de ese proceso legislativo, es que nosotros, por ejemplo, ¿cómo vamos a redactarlo? Esto sería, les digo, esto está pensado precisamente para capacitar técnica legislativa. O sea, cuando las personas redactan una ley, luego no saben redactarla. Entonces hay que decirles, por ejemplo, que tiene que ser de carácter imperativo, que tiene que ser general, no puede ser particular, que no puede tener tiempos, o sea, no puede decir primero pasado y luego futuro, sino que tiene que estar más o menos cosas que serían básicas de redacción para abogados. Eso es lo que se les enseña, lo que tiene que tener para que esté bien hecha la iniciativa. Las iniciativas las hacen, por eso las hacen los abogados, ¿no? En su mayoría. Bueno, y aquí son una serie de reglas, ¿no? Nada más para que ustedes la vean. Aquí vamos entonces ya con el inicio de la discusión, precisamente. A este proceso se le llama IDASPI. Ah, sí, no sabía, Eric. O sea, por el hecho de la iniciativa. Ah, miren, fíjense, es un buen tip de Eric, porque en el examen viene una pregunta, no me acuerdo si en este o en el segundo examen, pero viene una pregunta del proceso legislativo y de las etapas. Entonces, bueno, si se lo aprenden así está bien, ¿no? Iniciativa, discusión, a eso se refiere, ¿no, Eric? Me imagino que esto es lo que, a lo que hace referencia. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ah, pues sí, está perfecto esas siglas para aprendérselo. Así hay que ponerlas. Bueno, así lo voy a poner en la explicación. Muy bien. Entonces ya dijimos que todo comienza a partir de la iniciativa, ¿verdad? Entonces, la iniciativa, ¿ante quién se presenta? Precisamente la iniciativa se presenta ay, que no le puedo adelantar, no sé qué dice. Ay. Ante el pleno, o sea, se presenta ante el interior, la Cámara, y la Cámara ya la turna a las comisiones. Una vez que las comisiones tienen este proyecto, son las que van a analizarla. Por ejemplo, si hablamos de que es una ley de seguridad social, pues habrá una comisión de seguridad social seguramente que va a ser la encargada de analizar esa ley. Muy bien, Eric. Las cámaras lo discuten de manera separada, eso es algo importante de determinar. Y lo que las comisiones hacen es un dictamen en el que le van a decir a todos si está bien hecha o no está bien hecha. Entonces,
Por eso lo primero que se hace es que se pasa a las comisiones, para que las comisiones estudien esa ley. Entonces, después las comisiones se la pasan al presidente, ¿ya vieron? Entonces, ahorita está el presidente y el presidente de la mesa directiva, y que es el presidente de la Cámara, expresa entonces su unidad, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí básicamente tengo esta iniciativa y lo que voy a hacer es pasarla al Pleno. ¿Por qué se pasa al Pleno? ¿O cuándo es el Pleno? Ustedes han visto que están todos los diputados, por ejemplo, todos los senadores ahí presentes y están votando y todos hablan y unos hablan mucho y entonces, bueno, en eso se hace una discusión. Precisamente lo que se hace al final de todo eso es que se va a votar en Pleno. O sea, es decir, se va a votar por todos, ¿no? Por todos completos. Entonces aquí ya vemos que está la iniciativa, ya tiene un dictamen, ya tiene el voto de la mayoría de las comisiones y entonces se le da lectura y se pone a votación del Pleno. ¿Ya lo vieron? Entonces, sí pueden ver la animación, ¿verdad? Entonces, se le da lectura y se pone a votación. El Pleno dice, por ejemplo, bueno, lo apruebo. Al aprobarse, se manda la iniciativa a la colegisladora o al Ejecutivo en su caso. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, ya se va esta, ya la vieron, ya se fue la iniciativa y la iniciativa entonces se va de la Cámara de Origen a la Cámara de Revisión. Y entonces el presidente de la República se dice, ya pasó por las dos, entonces dice el presidente, publíquese. Entonces en ese momento ya no es una iniciativa, sino que ya está precisamente publicada. A ver, vamos a regresarnos un poquito. Sí, adelante, María Fernanda. No sé si esté en lo correcto, pero creo que el presidente es el único que puede aprobar, ¿no? Bueno, fuera de la votación, él es el único que puede aprobar las leyes. Sí, lo que pasa es que él más bien las publica, o sea, él las hace que sean vigentes. Entonces, los que las aprueban son las cámaras, las cámaras de origen y la cámara revisora. La Cámara de Origen puede ser la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados indistintamente. Solamente hay una excepción, que es en el caso de que sea una ley de presupuesto. Entonces, en el caso de la materia hacendaria, vamos a llamarla en común. En caso de la materia hacendaria, solamente a veces pasa por la Cámara de Diputados o la Cámara de Diputados es la que inicia el proceso. Ya vamos a ver eso después. Pero comúnmente, o sea, les digo, cualquiera de las cámaras puede iniciar el proceso. Esa sería la Cámara de Origen y la Cámara Revisora sería la otra. Entonces puede ser la de diputados y la de senadores la de revisora, o al revés, puede ser la de origen, la Cámara de Senadores y la Cámara Revisora la de diputados. Una vez que pasa por estas dos y las dos la aprueban, entonces ya pasa al presidente y el presidente dice si precisamente si la ve bien. Si no, pues la puede regresar. Ahorita eso es lo que... Ajá, el derecho de veto, pero ese veto no es con B, es veto con V, porque el otro veto es como el de Roberto, y este veto es así, ¿no? Entonces ahorita lo vemos, ese precisamente es el derecho de veto, muy bien. O sea, digo, para que no lo confundan con el derecho de que sea de veto de Roberto, sino es el derecho de veto para vetar. Entonces, ajá, así es. Bueno, a lo mejor es que les digo, para que no se confundan y digan de dónde viene, pues viene de vetar, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, vamos a darle una repasada para que quede muy claro. Entonces, ya vieron que las comisiones son las que reciben la iniciativa, ¿verdad? Entonces, la iniciativa está afuera, ¿ya la vieron? Puede venir de cualquiera de los cuatro. Entonces, de los cuatro, ¿cuáles me refiero? Presidente de la República, congresos locales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o los ciudadanos, ¿no? En este porcentaje que indica la Constitución de la lista nominal. Entonces, la iniciativa llega a las comisiones. Las comisiones la discuten y hacen un dictamen y le dan su voto particular. Entonces, dicen las comisiones, yo creo que está muy bien, es una muy buena ley y entonces la paso precisamente al Pleno. Se le da lectura y se pone a votación del Pleno, de todos, o sea, ¿se acuerdan que hay un quórum? Entonces, para que haya esta votación tiene que haber quórum. Al aprobarse, se manda la iniciativa a la colegisladora, es decir, a la Cámara Revisora. Y entonces de la Cámara de Origen nos vamos a la Cámara Revisora, vamos a suponer que todo el mundo está de acuerdo con esa ley y la ley se publica. Si la iniciativa de ley pasa por la Cámara de Origen y la Cámara Revisora dice, está muy bien, pero el presidente dice, no, aquí me parece que
tengo observaciones, se las regresa y se la regresan otra vez y dice, bueno, ya está bien. Entonces la promulgo, ¿no? Eso puede pasar. Pero también puede pasar que la Cámara de Origen, ay, no se está moviendo, ¿verdad? Que la Cámara de Origen dice, sí, pero la Cámara entonces revisora dice no. Lo que se hace es que se regresa a la Cámara de Origen, se puede a lo mejor solucionar lo que decía la Cámara revisora, se le manda al presidente y el presidente la publica. Precisamente esa es la función del presidente en el proceso legislativo, recuérdenlo. Si en la Cámara de Origen se dice que sí, en la Cámara revisora se dice que no, y se regresa, y otra vez vuelve a pasar a la Cámara revisora, y otra vez, y no queda esa ley, no se puede presentar en el mismo periodo ordinario de sesiones. Se tiene que presentar hasta el siguiente periodo, porque esa ley pues ya queda en ese momento pues ya revisada y no están de acuerdo. En el caso de que la ley se presenta en la iniciativa en la Cámara de Origen, pero la Cámara revisora hay una discusión, se puede mandar para que se revise. Se revisa y el presidente de la República, ay, se me fue la pantalla, es que empezó a sonar mi teléfono. Entonces la Cámara de Origen a lo mejor puede pasar esta reforma, ¿no? Si en la Cámara de Origen y en la Cámara revisora otra vez se regresa, entonces lo que puede pasar es que no se pongan de acuerdo, pero se envía al Ejecutivo porque está medio aprobado. Se dan cuenta que hay como que ahí es en donde a lo mejor dice María Fernanda, pues va a tener un voto de calidad del Ejecutivo, porque no se ponen de acuerdo, pero el Ejecutivo dice, ya tenemos que publicarla. Entonces, pásenla con observaciones. Y el Ejecutivo es el que se encarga de esas observaciones. Si en la Cámara de Origen dicen que sí y en la Cámara de Revisora otra vez le hacen observaciones, a eso se refiere con palomita tache, observaciones, y la Cámara Revisora dice finalmente no, otra vez no se puede presentar en el mismo periodo. En la iniciativa, imagínense que desde la Cámara de Origen se rechaza, ya no se puede presentar ese año. O sea, si en la Cámara de Origen ya se discutió que a lo mejor esa Cámara de Origen era la Cámara de Diputados, se discutió y no se pusieron de acuerdo, se regresa y ya no se puede presentar en ese periodo. Queda más o menos claro el proceso legislativo. Si ustedes se dan cuenta, no es tan complicado, o sea, solamente es que repasarlo. Tienen que pasar precisamente por las comisiones, tienen que votarlas, tienen que hacer un dictamen, tienen que mandarlo al pleno, el pleno lo vota, lo que hace el pleno precisamente es que lo pasa a la otra cámara lo recibe y tiene el mismo tratamiento. O sea, es decir, se manda a comisiones, se hace un dictamen, se vota, se pasa al pleno. En el pleno se vota, el presidente precisamente es el que decide la votación, bueno, más bien el que tiene la votación, el control de la votación y dice, se aprobó o no se aprobó, le manda al Ejecutivo y le dice, esta ley ya está lista. Entonces, el Ejecutivo en ese momento no es que nada más diga, ah, sí, ya la publico. El Ejecutivo también la va a revisar y va a decir si la ley, si está de acuerdo con la ley y si la ley está de acuerdo con la Constitución. Si está de acuerdo con la Constitución, dice que se publique. Eso es lo que se le llama precisamente la facultad entonces del legislativo de hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que todo se vota y que entonces las decisiones precisamente tienen que ver con la mayoría, ¿no? Con este voto que es entonces a través de los cuales el legislador puede dar su aprobación o no de una ley. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O cómo vamos en este punto? Todo bien, maestra. ¿Sí? Bueno, muy bien, Dillinger, gracias. Entonces, esto no sería tan complicado. Lo complicado es que tenemos que hacer de memoria esto que decía Eric, que para eso nos serviría los tips, ¿no? Que nos daba Eric. Muy bien, Ana Laura. Esto hay que repasarlo, por eso les digo, les voy a hacer un video en el que les diga, pues precisamente el mismo proceso narrado, pero me parece que con la animación pues ya debería de verse, ¿no? Que siempre hay una posibilidad de que no pase desde las comisiones. Si desde las comisiones, o sea, ahí estamos hablando de que el dictamen fue favorable por las comisiones, por eso pasó. Pero si desde este momento las comisiones dicen, no, es que esa ley no es conforme, o sea, esta ley que viene acá, si desde aquí las comisiones dicen, no se ponen de acuerdo y no le dan el dictamen, entonces no pasa a la siguiente etapa. Esto solamente sería pues en el mejor de los casos de que sí pase, ¿no?
que se discuta, que se someta a votación. Precisamente de ahí viene la importancia entonces de la votación. La votación anteriormente se hacía a través de una votación precisamente en una papeleta. Parecería que el voto era secreto. La verdad es que no era secreto, todos sabían por quién votaba quién, y si alguien no votaba por el que era, pues entonces lo mandaba a llamar el presidente del partido y le decía, pues ¿por qué no votaste? ¿Cómo quedamos, no? Es considerada a lo mejor una traición. Y de acuerdo a los estatutos de los partidos, pues quién sabe bueno, aunque no podían decir, es que votó en contra de la ley porque se supone que era privado. Actualmente la votación se hace en un tablero electrónico y entonces de esta forma pues se cuentan muy rápido los votos y se realiza, ¿no? En las épocas, imagínense, cuando no habría tableros electrónicos, cuando había muchas pues más precariedades, también se consideraba la votación económica, que la votación económica es la que siempre nosotros hacemos en el salón, ¿no? Cuando decimos, ¿quién está de acuerdo en tal cosa? Y entonces levantamos la mano. Esa es la votación económica porque pues es una forma nada más de contar, ¿no? Y decimos, sí, como que son como 20, ya son la mayoría. O son todos, entonces ya los vemos. Pero en el caso de las decisiones del Congreso se han ido pues, modernizando. Entonces, ¿qué puede pasar en la aprobación de una ley? Puede ser que tengamos una mayoría absoluta y a veces es necesaria la mayoría absoluta, ya vamos a ver los casos. O a lo mejor tenemos una mayoría relativa en la que el número es inferior a la mitad, pero superior al total de los votos. ¿Cómo es esto? Pues imagínense que somos 100 y tenemos 33 votos a favor, pero tenemos otros 32 en contra y tenemos un montón de abstenciones, ¿no? Que serían más o menos 34 abstenciones. Entonces, si estamos en estos términos, o 35 abstenciones. Entonces, si estamos en estos términos de bueno, las abstenciones serían las que privarían, pero en ese momento estamos diciendo sí o no, y por mayoría relativa tenemos que los 30 y tantos, 34, ganarían, ¿no? 33 yo había dicho. O sea, ¿qué quiero decir? Que básicamente es cuando el número es inferior a la mitad, pero superior al total de los votos emitidos. Entonces, bueno, ahí simplemente necesitamos que se vote más. ¿Qué es lo que pasa en nuestras elecciones, no? Si ustedes ven, a lo mejor hay 3 candidatos, uno tiene 34%, otro tiene 33% y otro tiene 32%, y entonces, bueno, la competencia está muy cerrada, pero la mayoría relativa se la va a llevar uno de esos 3. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. ¿Cuándo se requiere de la mayoría? O sea, hay decisiones que la Constitución señala que deben hacerse por mayoría. Bueno, la Constitución y los estatutos, ¿no? Los reglamentos y todo. Y la ley del Congreso de la Unión señala que tienen que hacerse por mayoría de las 2/3 partes, ¿no? Que sería una mayoría considerada una mayoría no relativa. Entonces, ¿cuáles serían estas mayorías? Bueno, cuando se designa al presidente de la República, porque vamos a ver que el Congreso puede designar al presidente de la República, vamos a ver en qué casos. Cuando juzga, o sea, es decir, cuando hace juicio político, el Senado designa también al gobernador provisional y a los ministros de la Corte. Entonces, en ese momento también tiene que ser una mayoría de las 2/3 partes. Y cuando la comisión permanente convoca periodo extraordinario, ahí también tiene que haber siempre una mayoría. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que hay decisiones que se permite la mayoría absoluta y hay decisiones que se permite la mayoría relativa. El veto, precisamente, que es este que les decía, el veto es la facultad que se le reconoce al Poder Ejecutivo para hacer observaciones a los proyectos de ley o decreto que se promulguen. Entonces, puede ser un veto total o un veto parcial. Bueno, aquí también está el presidente, el veto de bolsillo, que es cuando el presidente no veta el proyecto, pero se espera hasta el último momento o lo tiene ahí congelado, le decimos que lo tiene en la congeladora, ¿no? Ese es el veto de bolsillo. Pero entonces, si ustedes vieron en estos supuestos, el veto total, por ejemplo, sería cuando el presidente de la República, déjenme regresarle un poco más. Miren, aquí en este caso no ejerce veto, ¿no? En este caso lo publica. Pero ¿qué pasa cuando el presidente, ya no me sale lo que hice?
Ay, ahora ya tengo a todo el presidente aprueba aquí. Bueno, ya vieron que había unos supuestos, es que no sé, creo que ya le atrasé mucho. ¿Vieron? Ah, aquí está. Bueno, no, pero esto es porque está en la Cámara Revisora. Bueno, vieron que el presidente en algunos casos de la animación tenía la posibilidad de decir no, no lo publico, o a lo mejor me estoy adelantando. Bueno, no sé qué pasó, pero en la animación estaba y ya no lo puedo regresar. El presidente entonces decía, no, te lo regreso. Entonces era un veto parcial porque se lo regresaba. Es un veto total cuando todo el proyecto de ley o decreto dice el Ejecutivo, no, no se va a aprobar. Entonces en ese momento pues, es cuando ejerce su facultad de veto. Entonces, ¿qué es la promulgación? Porque ya les dije, bueno, el presidente es el que publica. Precisamente la promulgación no es otra cosa que la publicación formal de una ley. Pero se usan los dos vocablos, ¿no? Tanto utilizamos y decimos qué es la promulgación o qué es la publicación. La promulgación sería el acto formal, el acto precisamente, ¿no? Dice aquí, tanto en el lenguaje común como en el jurídico, sin que sea un obstáculo para llegar a la conclusión. En el que la doctrina, también jurídica, existe una corriente de opiniones que pretende encontrar diferencia entre la promulgación y la publicación de las leyes. Pero bueno, eso es que dijéramos, bueno, pues que la promulgación es un acto jurídico solemne y la publicación es el acto formal de establecerlo en el periódico oficial del gobierno. ¿Cuál es el periódico oficial del Estado? El Diario Oficial de la Federación. Ah, muchas gracias, Eric. En esa foto que pone Eric, sí está cuando la ley debe poner el tache el presidente de la República, y qué es lo que hace, puede hacer las dos situaciones. Puede tanto decir que es el veto parcial, bueno, puede decir se aprueba, pero revísalo. O puede decir, te lo mando con observaciones, o sea, con observaciones específicas, o puede decir, no, esto no pasa para nada, ¿eh? En ese caso, emitirá el veto total, ¿verdad? Bueno, entonces, desde este momento vemos que el Ejecutivo tiene esta facultad de expedir las leyes, o sea, bueno, más bien de promulgar las leyes, me equivoqué de palabra, ahí, de promulgar la ley, de publicarla en el Diario Oficial de la Federación, pero también tiene otra facultad que se relaciona con esta, que es su facultad reglamentaria, que está en el artículo 89, fracción primera. Y esa es la que les digo que se trata precisamente de que el Ejecutivo tiene una facultad legislativa, que es la de promulgar reglamentos. Esa la vamos a ver más adelante. Entonces, los titulares que pueden publicar son el presidente de la República y los gobernadores de los estados en cuanto a las leyes locales. Además, bueno, ¿cuáles otros pueden publicar sus propios reglamentos? Pues también la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Dentro de esto. La característica de las publicaciones que vemos en el Diario Oficial es que se emiten a través de un texto del decreto, o sea, dice decreto por el que el Ejecutivo, o decreto por el que se expide la ley tal, ¿no? Eso lo vamos a identificar también en la próxima clase cuando veamos un poco de cómo está la iniciativa en la Cámara. Y el decreto también lo emite precisamente el presidente de la República para que sea publicado en el Diario Oficial, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Bueno, el decreto sería un documento, es un documento propio del Ejecutivo en el que señala por qué está haciendo eso. Mientras que la ley, la pura ley, pues es nada más la ley que se aprobó, desde que comienza y dice ley para el tratamiento de víctimas. Lo que está arriba de esa ley es el decreto del Ejecutivo. Ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces, anteriormente la vigencia entraba distinto. O sea, imagínense en el norte, donde se tardaba más en llegar la comunicación, pues las leyes comenzaban a surtir efectos después. Se le llama esto ratio legis, pero actualmente ya no utilizamos ni la ratio ni la vacatio legis, que precisamente es la entrada en vigor hasta que, digamos que llega esto, ¿no? Es una vacante de la ley precisamente porque todavía no ha llegado, ¿no? Todavía no llega la ley hasta allá porque, pues como que se va haciendo así como en estos círculos, se va propagando así como en circunferencia, desde el centro así,
Así se iban llevando las comunicaciones. Actualmente, pues ya no tenemos ni esto, ¿no? Ya no hay una radiación, o sea, ya no hay un radio de ley, o sea, un espacio radial. ¿Se acuerdan que el radio es esta parte que es la línea recta que tiene un círculo, por eso es la ratio legis, y precisamente eso le daba la vacatio legis, ¿no? Que es esta onda que se iba haciendo expansiva de la ley, o sea, iba llegando hasta allá. Esto ya, bueno, obviamente nosotros ya no tenemos estas formas, porque pues tenemos unas comunicaciones muy eficientes, bueno, más o menos eficientes. A veces en la clase no parecen tanto, pero bueno, básicamente sería esto. Y entonces la vigencia sería precisamente la vigencia que tienen las leyes a partir de que se adicionan, suprimen o reforman las diferentes leyes, ¿no? Porque si nosotros vemos el proceso legislativo, pues parece que siempre se va a expedir una ley. Más o menos, el proceso legislativo sirve también para las iniciativas de reforma, o sea, para los cambios que se van a hacer, o cuando decimos ese artículo lo tenemos que suprimir. Entonces, para la adición, supresión o reforma, también se utiliza este proceso legislativo. Eso es lo que quería dejar en claro. ¿Qué es lo que pasa cuando una ley ya que dejó de tener efectividad? Entonces, podemos hacer tres cosas. Podemos hacer la derogación, la abrogación o la abolición. Los más comunes son la derogación y la abrogación. La derogación es el acto en virtud del cual una autoridad competente declara nula, sin validez o revocada parte de una ley o un decreto. Entonces, un poder puede derogar una ley y puede decir, dejamos esto insubsistente, ¿no? Esta parte de la ley o toda la ley. Y la abrogación es la supresión total de un cuerpo normativo por parte de quien es competente para hacerlo, ¿no? En este caso, el legislativo dirá que se abroga la anterior y entonces se establece probablemente una nueva. Mientras que la abolición, bueno, que es menos común ahora, significa declarar la desaparición definitiva de una institución jurídica. Por eso hablamos de la abolición de la esclavitud, porque la abolición es un acto jurídico a través del cual se declara la desaparición solemne de una institución jurídico-política que es nociva, que seguramente se dejó de practicar o que una autoridad quiere que se deje de hacer, ¿no? También puede ser. Entonces, a partir de estas, decimos que una ley es insubsistente. Entonces, bueno, ustedes verán que las leyes en las mismas leyes dice, en los transitorios dice que se abroga o que se deroga una ley anterior o una ley distinta. Eso es importante. Bueno, ¿y qué pasa cuando la comisión permanente es la que hace este proceso legislativo? Durante los recesos del Congreso de la Unión, precisamente se puede reunir la comisión permanente compuesta por 37 miembros, de los cuales 19 son diputados y 18 senadores. Estos lo que van a hacer es que van a discutir, van a hacer este proceso, o sea, son los que se van a quedar como encargados, ¿no? O sea, los que diríamos que se quedan ahí vigilando que se cumpla. Entonces, bueno, este sería el proceso. No sé si tengan alguna pregunta. Ya tienen aquí este archivo, también está en Blackboard para que lo vean. Y bueno, básicamente entonces con eso resumiríamos el proceso legislativo. Como ustedes ven, el proceso legislativo es un poco engorroso, no es la cosa más complicada en el mundo, pero sí es un poco, sí, bueno, estudien muy bien este proceso. También hay otro video de la Cámara que les voy a dejar que trata específicamente del proceso legislativo, creo que ese no se los había dejado, o no me acuerdo si ya está ahí, pero véanlo y les voy a hacer una explicación de este proceso precisamente para que quede muy bien definido, ¿no? A lo mejor puede utilizar esto que señalaba Eric, me parece muy buena idea de utilizar una palabra para que el proceso legislativo se les quede y nunca se les olvide, ¿no? ¿Por qué nunca? Bueno, pues porque lo van a utilizar. Claro que lo más interesante o lo mejor es que lo comprendan, o sea, que lo comprendan y que digan, o sea, que más bien de entrada digan, pues es que esta ley tiene que pasar, está en comisiones, o sea, que cuando les digan entonces esto, porque muchas veces ya ven que dicen, es que ya se aprobó una ley y la ley lo único que pasó es que se aprobó por la Cámara de Diputados, que probablemente era la Cámara de origen, ¿no? Entonces,
solamente se aprobó por la Cámara de Diputados y no por la de Senadores. Entonces, ahí es en donde tenemos que hacer la distinción. Les voy a pedir también que ya en esta semana comiencen a hacer en la parte final de la Cámara de Diputados, en el libro de texto, dice que hagan un esquema de ¿cómo dices? Hagan un esquema de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Entonces, el trabajo que vamos a hacer, que se va a entregar antes del examen, precisamente es hacer esto, un esquema o un cuadro. Lo que no quiero que hagan es una copia, un copiar y pegar de las facultades que vienen en la Constitución, sino que más bien pongan ahí alguna forma en la que se acuerden, de preferencia que lo hagan a mano, pero bueno, es un trabajo más o menos largo, entonces a lo mejor pues prefieren hacerlo en la computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo implica hacer facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del Ejecutivo y ¿de quién se me olvida? Bueno, pues las facultades exclusivas de esos poderes, ¿no? Entonces, esas son las que les voy a pedir. Ajá, con sus propias palabras, precisamente, Ana Laura, de eso se va a tratar el trabajo. Recuerden que el trabajo para entregarse antes del examen, o sea, en la semana, digamos, del examen, es acerca de las facultades exclusivas, pero tiene una calificación, que es el 10% de su calificación, mientras que el examen vale 30%. Por eso les sugiero que vayan haciendo este ejercicio. Ya se los dejo en la semana en Blackboard. Está en la página, yo lo vi que está en la página en cuanto a los diputados, pero yo les voy a pedir que hagan lo mismo con los senadores. Bueno, era mi idea y luego vi que estaba en el ejercicio. Miren, aquí dice, elabore un cuadro. La Cámara de Diputados comienza en el libro a partir de la página 106. Entonces, sí les pido que vayan leyendo esto del libro de texto desde la 106, que es la Cámara de Diputados, y luego que también lean, por favor, la Cámara. En la 115 dice, elabore un cuadro sinóptico con las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Entonces, váyanlo haciendo, por favor, vayan leyendo y ya que tengan entonces toda su información resumida, pues ya pueden hacer este cuadro que les voy a dejar. Y me gustaría que hicieran un buen trabajo. Muchos de ustedes han hecho unos excelentes trabajos, la verdad es que siempre me sorprende, pero bueno, que se esforzaran sobre todo pues, en lo que dice, ¿no? En el contenido. Pero bueno, lo pueden hacer como siempre lo hacen muy bien. Entonces, en el Senado de la República también tiene facultades exclusivas, entonces quiero que se enfoquen en esas. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué este trabajo y por qué estas facultades? La verdad es que es algo que nos tenemos que aprender de memoria, entonces, pues sí, de memoria, porque no hay de otra, ahí no le veo muchas posibilidades, ¿no? En cuanto a las facultades, tenemos que ver cuáles son las facultades que tienen para diferenciarlas y porque son estas cuestiones, créanme que son cosas que no se les van a olvidar nunca. Entonces, si lo hacen con esta intención, o sea, con la intención de enfocarse en eso, pues las van a poder ver. ¿En dónde más están las facultades exclusivas? Pues en la misma Constitución, ¿no? Ahí también las pueden estudiar. Pero aquí, bueno, les ayuda porque les va dando cada uno de los temas. Aquí dice, miren, por ejemplo, elabore un cuadro sinóptico con las facultades exclusivas de la Cámara de Senado, de senadores. A mí este trabajo se me hizo muy buena, o sea, esta actividad se me hace una muy buena idea porque precisamente uno se enfoca en las que son exclusivas. De manera general podemos decir, pues cualquiera tiene las facultades ya sabemos cuáles son las facultades de aprobar las leyes, de emitir estas cuestiones, pero cuando son facultades exclusivas queda un poco más ambiguo y muchas veces se confunden, ¿no? Ya van a ver que cuando veamos facultades exclusivas, pues sí resulta que son un poco amplias. Y en cuanto al ejecutivo, estas también, si pueden ir leyendo esto, si ven es muy amplio, entonces por eso me gustaría que lo elaboraran. Aquí dice, elabora un diagrama de flujo que describa las distintas etapas del proceso legislativo. Eso no. Bueno, eso no porque nosotros ya lo vamos a ver de otra forma. Y solamente la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y después el Ejecutivo. Entonces recuerden leer Cámara de Diputados, por ahora leer por lo menos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Ya con esto vamos avanzando y no se les junta el trabajo, ¿les parece?
Maestro, ¿usted va a dar las especificaciones bien en Blackboard de este proyecto? Sí, es que se las quería abrir desde hoy, pero la verdad es que tengo mucho trabajo ahorita. Entonces, este fin de semana voy a estar un poco atareada, pero de todos modos, este fin de semana ya se los voy a tener, porque como ya voy a tener los exámenes, voy a mandar a los exámenes, entonces también para que les sirva el trabajo para el examen, ¿no? Como enfocándose en eso. Entonces, sí, el lunes, a más tardar, deberán de tener ya el trabajo. Y ahí, por favor, vean entonces las especificaciones. Ahí van a tener nada más las especificaciones. El trabajo se va a abrir hasta la fecha que ya ven que se abre, ¿no? Creo que es la semana 6. Entonces la próxima es la 5, la siguiente es la 6. Entonces tienen más o menos 2 semanas para hacerlo. Pero no lo dejen al final, por favor, para que ya lo vayan leyendo y vayan haciendo por lo menos el resumen, ¿no? Por lo menos la comprensión de lo que implica cada una de estas partes. Porque yo les decía, es que si no aprovechamos constitucional, después se vuelve imposible porque es muy complejo. Entonces, aprovechen constitucional ahora que lo estamos viendo y así, pues, por lo menos para que tengan muchas dudas y entonces, pues, tengan pues, muchas posibilidades más de ver más cosas, ¿no? Entonces, bueno, si les parece, lo dejamos aquí, ya nos tardamos, ya es una clase larga, pues ya nos vemos entonces el martes. Hasta luego, Ok, maestra. maestra. Gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, Adeline. Hasta buen fin, maestra. Hasta luego, profesora. Hasta luego, maestra. Bonito fin de Gracias. semana. Igualmente. Hasta martes. Gracias, Yarim. Nos vemos, maestra. Bonito fin. Nos vemos. Igualmente. Gracias, Jessica. Gracias, Melanie. Bye. Gracias. Nos vemos, Erika.